El héroe de la jornada se llama Misael. Es el boxeador mexicano que rompió una ausencia de 16 años sin medalla olímpica en su disciplina y dio a México la primera oportunidad de plantarse en el podio en los Juegos Río de Janeiro 16. Es muy curioso el hecho de que este hombre, tras 11 días de competencia, da la primera bronce, pero lo más curioso de todo es que no había dinero. Tuvo que botear por los camiones para poder ir. Pedir como limosna. Sí. Deportista mexicano, orgullo de nuestro grupo. El único. Salir a pedir moneditas como los que hacen maroma y circo en las esquinas. Igualito. Así, para los otros hay carretonadas, pero para los posibles ganadores que no son parientes ni cuates. Pero eso es cierto, es una leyenda o es un invento. ¿Qué clase de cuentos nos vienen a narrar? Se repite con demasiada frecuencia en muchos juegos Juegos Olímpicos, de veras, es penoso. No, pero es el primer caso que yo recuerdo, ¿cómo que se repite? ¿Cómo no? Una ciclista tuvo que llevar su bicicleta que compró aquí en Casa Galván. Y se la robaron para peor de todo. Bueno, ese es otro ejemplo diferente. Pero, sí, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y no irnos así con la finta emotiva de el boteo y todo eso. Las imágenes del boteo, sí hubo boteo para el Mundial de Qatar el año pasado de septiembre, no para las Olimpiadas o para los Juegos Olímpicos. Y fue por el mismo conflicto del que hemos hablado, que yo creo que es detestable Castillo al frente de la CONADE, pero es detestable los federativos, porque exactamente sucedió ese mismo conflicto. Castillo dijo en septiembre, no le vamos a dar un quinto a la Federación de Boxeo porque no nos quieren demostrar en qué lo van a gastar y cómo lo van a gastar. Y entonces, bueno, obviamente las dos posiciones, a los líderes no les importa, los dos dijeron, pues cortamos relaciones, y quien pagó los platos rotos, ahí sí, fueron los boxeadores que tuvieron que votear para ir a ese mundial. Pero yo creo que hay que llamar a cuentas ahora que regresen a Castillo y a cada una de las federaciones. Porque si no, entonces la Federación de Box, ya ven, nosotros sí aportamos un campeón o un medallista y entonces merecemos que nos sigan tratando. No, creo que aquí necesitan caer muchas cabezas y no solamente la de Castillo, que yo sí la pediría así como en primera instancia. ¿Tú crees? No. Así como yo dudo lo de la boteada, porque no es posible que esté tan fregado el deporte en México como para que un deportista que ahora es orgullo olímpico para México haya tenido esa necesidad. No es posible. Este es un relato inventado, no sé por qué literato. Yo creo que más que nada es parte de la historia de corrupción, de desaseo, de una falta enorme en la administración de supervisión. Es de todo eso, no es otra cosa. De favoritismo a sus cuates, a sus amigos. O sea, me acuerdo había no sé qué cómico decía una descripción de la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos que desfilaban, ¿no? Desfilaban unas 3 o 4 filas de atletas y detrás venían los hombres de pantalón largo. Eran como 100 escenas marchando unánimemente, así con sombreros y colores y demás, y superando a los atletas. El PRD, el Movimiento Ciudadano, también estos grupos parlamentarios piden
que se aclare este fracaso de la delegación en Río, que atribuyen más a las autoridades deportivas que a los atletas. Eso lo dice con mucha claridad la realidad que estamos viviendo a su regreso de funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. También ya nos sorprendió que les retiraran acreditaciones de prensa que portaban para transmitir imágenes durante las competencias sin ser trabajadores de la empresa de Carlos Slim Helú. Hay 8 servidores públicos y figura el asistente de Alfredo Castillo. Pero este es otro lío, ¿verdad? Lo que dijimos ayer. Claro Sport. No, es que trae a su masajista, a su compañero de pádel, a su instructor de pádel. Antiguos amigos de él. Pero tienen derechos de transmisión. No, así los mete a los eventos. No, pero además él lo dijo con toda claridad en una entrevista la semana pasada, que le habían dicho, hay unos lugarcitos libres. Y entonces en los lugarcitos libres, las acreditaciones se las dio a sus cuates. Sí, para que entren. Entre ellos la novia. Él mismo no ha tenido lugar en todos los eventos, ¿eh? Las federaciones le han hecho el caldo gordo y lo han mandado al público. No ha estado sentado con las federaciones. Claro que él anda vestido de Hugo Boss y con una mujer a todo dar. No le interesa. Pero es que se lo dieron 40% más barato. Uy, Hugo Boss, custom made. Pues es que Alfredo fue, Castillo le falló al presidente Enrique Peña Nieto, quien le otorgó su confianza para manejar el deporte. Pero en cuanto llegue a la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, corta la curva de apoyo financiero a los atletas a través de las federaciones e incluso suspendió también el parque que le tocaba al Comité Olímpico Mexicano, señala Carlos Padilla Becerra, titular del organismo. Ahora ya se van a acusar entre ellos. Bueno, a aclarar las cosas, pero señalando qué parte fue lo más frágil de este grupo. ¿Algo más que quiere agregar, Daniel? Pero si piden la cabeza de Castillo, debería salir también Padilla. Claro. Sin duda. El villano del momento es Alfredo Castillo Cervantes, actual director de CONADE, Comisión Nacional del Deporte, pues los reflectores, críticas, quejas e insultos ante el desempeño han sido enfocados a este funcionario federal. Este tiene una trayectoria muy curiosa, ¿no? En el Estado de México, con el presidente del que dicen que tiene una gran amistad, y cuando aquella niña Paulette, y luego Procuraduría del Consumidor, y luego comisionado en Michoacán. Y pues de ahí al deporte, ¿de dónde sacan? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué cartas de recomendación podría haber tenido este hombre para que lo pusieran a cargo de un acontecimiento deportivo tan relevante? Nada. Que jugaba fútbol de chiquito en su cuadra. Sí, que jugaba racquetball y que es muy buen jugador de racquetball y que por eso está apto para dirigir una institución del deporte, de apoyo al deporte. Y su gran amistad con el señor presidente. ¿Pero ustedes creen que pase algo? Porque al principio rayos y centellas, y el tiempo va transcurriendo y después tenemos muy mala memoria y
le dan un arabesco lateral. Como ¿Qué es decía eso? ¿Un adorno? Peter, el principio de Peter, que cuando alguien es muy poderoso porque tiene muchas relaciones, no funciona en un puesto y está dañando a la institución, se le crea un arabesco lateral. Se le da una función decorativa bien pagada relacionada con el asunto y ya se olvidan de él. Yo creo que no, yo creo que ahora sí va a haber consecuencias, por lo menos con él. Ya se vio que el presidente, cuando se ve presionado por los medios, despidió al de Profeco por Lady Profeco. Los reacomodó. Y lo tuvo un tiempo fuera, corrió a Korenfeld. Los reacomodó también. ¿En dónde está Korenfeld? En una comisión a la que él mismo le daba dinero. Creó una iniciativa a la que él le daba como director del agua y ahora la dirige, vive de lo que él pagaba. Caen parados. Claro. Como los monitos aquellos que aventabas y que con un contrapeso invariablemente estaban de pie. Sí. Entonces yo no encuentro más bien uno que haya removido y que haya quitado del camino, literalmente. El único fue el que se cansó, el que dijo verdad histórica. Bueno, pero se está descansando. Adiós, centro. No, bueno, pero Sí pues lo quedó quitó. avergonzado, quedó manchada su carrera política, quedó también pues denigrado ante Marcado. todos. Y además marcó al sexenio, es decir, marcó al gobierno de Peña Nieto. Si los reflectores no estaban del todo en responsabilidad en cierta medida al gobierno de Peña Nieto, esa declaración llevó a los reflectores a decir es el Estado, es el ejército, o sea, enturbió mucho más de lo que solucionó De lo que aclaró. o de lo que aclaró, claro. Simplemente con esa actitud y esa frase. Pero hay otros, como el que fue gobernador en el tiempo en que ocurrió el hecho en Iguala, que también permanece intocable y que también atribuyen una gran amistad con el Señor de los Pinos. No ha tocado absolutamente a nadie y no ha habido ningún tipo de señal de que este gobierno quiere, bueno, ya no lo hizo, o al menos había una intención desde el principio de modificar la manera de hacer política en México. No se ha tocado absolutamente a nadie, ni siquiera a partir de la aplicación de la ley, que es casi ausente, a nadie. O sea, no hay nadie. No hay una persecución o más bien una aplicación de la justicia como debería ser o como debió haber llegado este nuevo PRI a lo que hoy dice el nuevo presidente del PRI de sí, vamos a combatir la corrupción en el PRI. Eso debieron haberlo hecho desde que tomaron el poder en el 12. El gran escándalo que suscitó la fuga del Chapo también dejó inamovibles las cosas. Nada más corrieron a este monte, ¿cómo se llama? El que estaba... Rubido. Nada más a él fue el que sí le cortaron la cabeza. Y en cuanto al sexenio, a la única que le han cortado la cabeza es a la maestra, pero eso fue otro tipo de maniobra en donde era como una especie de venganza política y vemos que con ella también la ley se aplica de un modo muy particular. El doctor, Mireles. sí, ese doctor que está pagando precisamente consecuencias de este mismo... Ahí son canalla. cabezas que le daban dolor de cabeza al propio sistema. Claro. Sí, estábamos hablando de los amigos, del grupo, de su grupo, De los funcionarios, sí, a los que llevó él, a los que nombró. de amigos y coleguitas. Porque el procurador que dice no era de su grupo de amigos. Era cercano, pero no era de su grupo No, pero de amigos. estamos dando una idea del panorama que priva. De cómo toma decisiones el Sí. presidente. Guillermo Rodríguez Gil, de 75 años, en Iztapalapa. Yo propongo que el día que llegue este boxeador que acaba de ganar la primera medalla para México, lo inviten al programa y abran una cuenta. Yo seré el primero en apoyarlo con un depósito. Les mando saludos a todos. Hay que esperar, todavía hay más competencias.
Fíjate que hay ya varias personas que pueden traer posiblemente medallas. Está Rommel Pacheco, que tuvo muy buenos clavados. Las chicas de nado sincronizado también sí, muy buenas, tienen buena ejecución, originalidad, mucha precisión, ejercicios limpios. También hay por ahí otro joven de salto triple y quedan los de taekwondo. María Espinosa con taekwondo. Sí. Y las esperanzas. También. Por cierto, Simone Biles, la estadounidense, estaba destinada a ser una de las grandes estrellas de estos Juegos Olímpicos, pero se resbaló en la barra de equilibrio y perdió la oportunidad de aspirar a 5 oros en gimnasia, cuando ya ganó 3. Uy. Fíjate que es el problema, que luego por un errorcito se viene abajo toda la preparación, todas las horas que invirtieron en preparar sus ejecuciones, y por una cosita de nada pierden las esperanzas de lo que andaban buscando. Y aún así creo que ganó bronce. No supe ya. Sí. Se quedó con... Pero El no que fue. estuvo emocionante, pero emocionante fue el salto de Garrocha. Ah, sí. Pero muy emocionante, y ganó el brasileño el oro sobre el campeón que tiene su récord en 6.16 y perdió con 6.3. Ese es el plus que te da jugar de local. Como aquí en México cuando ganaron las medallas de oro y todo, pues obviamente estás en tu público, estás en tu país. Sí debe haber una energía más extra. Pero Nunca falla. empezaron a aumentar la altura. Pues van a llegar al cielo. Y ganó el brasileño.